Hoy tenemos a Jorge del Canto, que es CEO en Merisa Patrimonios. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, pues si te parece, hago una pequeña introducción a un poquito cómo nos encontramos a nivel macro, donde estos días pues parece que está todo un poquito calmado. Y iremos viendo de cara al viernes que vamos a tener los datos de inflación de la zona euro y luego el deflactor en Estados Unidos. Hemos vivido quizás un par de semanas algo agitadas, ¿no? Por el tema de los bancos de Estados Unidos, luego aquí en Europa, aunque ahora se habla que lo que ocurrió el viernes con Deutsche Bank es porque una mano de un trader había hecho alguna operación. Siempre es una casualidad, ¿no? Cuando ocurre algo de esto, ya no es el trading algorítmico, ya no es el trading de alta frecuencia, siempre al final es alguien, un trader, oye, que ese día estaba equivocado, apretó a 1 o 2 ceros de más, ¿no? Siempre es el ser humano. Pero bueno, fuera del chascarrillo, nos hemos encontrado toda esta situación y yo creo, me dirás si tú lo ves por ahí, que hay quizás como un enfrentamiento, ¿no? Entre lo que piensa quizás mucho mundo institucional de cara a que para julio quizás los bancos centrales, si vamos a esa recesión, empiece a bajar los tipos de interés los bancos centrales y por otra parte lo que dicen los bancos centrales, ¿no? Yo el otro día veía la semana pasada el dot plot de la Fed, que me pareció curioso que nadie habló de ello. El dot plot de todos los miembros de la Fed mostraban que para lo que era todo el 2023 los tipos de interés lo veían por encima del 5%, había alguno que un poquito más, solamente había un puntito que estaba por debajo y esa, vamos a decir, divergencia entre lo que piensa el consenso y quizás lo que hacen los bancos centrales es lo que va a estar dominando estos meses. Sí, así es, y bueno, lo has señalado muy bien, porque, bueno, empezando por el consenso, que me gustaría hacer un inciso, ¿no? Porque en realidad el consenso no existe. No hay un sitio donde nos reunamos todos los que damos opinión y llegamos a un acuerdo para lanzar un mensaje, sino que el consenso yo creo que se acaba cogiendo de que alguien toma las declaraciones de 3 o 4 intervinientes, de 4 opinadores, de 4 difusores de opinión y acaban haciendo una media de lo que están diciendo. Pero, lógicamente, hay opiniones muy dispares y en este caso, pues tanto tú como yo y como otros muchos pensamos que, bueno, que hay que ver las cosas que han sucedido, las declaraciones de los que están en sus manos la política monetaria y, como bien acabas de señalar, también lo que dicen y lo que opinan quienes van a votar por las próximas subidas de tipos de interés o no. Y en este sentido, pues tenemos que valorar las declaraciones de Jerome Powell, Christine Lagarde, en la que si bien ha cambiado el mensaje, es cierto, Jerome Powell hablaba de forma agresiva de seguir subiendo tipos para combatir inflación lo que fuera necesario y causar el dolor que cause, en la última declaración añadir la coletilla de hará falta una nueva subida de mayo, como dando a entender que a lo mejor ya después de la siguiente subida de mayo, pues a lo mejor ahí termina la cosa. Pero también Christine Lagarde, en el mismo sentido, hay que recordar determinadas acciones ante esas minusvalías latentes que tienen los bancos en su cartera de vencimiento, lógicas, pero que no se contabilizan, ojo, pero no se contabilizan desde 1991, en aquella crisis de deuda que se decidió que esas depreciaciones de los bonos en cartera de los bancos se metieran debajo de esa alfombra que se llama cartera de vencimiento y no se valoren esas minusvalías y, por lo tanto, no se incorporen a los resultados, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Si un banco necesita, porque los depositantes empiezan a retirar dinero o tienen necesidad de dinero y el banco necesita hacer frente a esas necesidades de liquidez de sus clientes, es cuando puede verse obligado a vender esos bonos y, por lo tanto, aflorar las minusvalías y meterse pues en unas necesidades de capital, como el caso de Silicon Valley Bank, que le conducen pues a una quiebra, ¿no? Prácticamente. Pero las acciones que han tomado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo son claras. Han establecido líneas de crédito, Reserva Federal, y se ha comprometido a lo mismo el Banco Central Europeo para que los bancos, en caso de necesitar liquidez, puedan acudir a ese crédito y poner como garantía esos bonos que están en esas carteras a vencimiento, pero valorados a su valor nominal, no al valor de mercado. Con lo cual, no hay minusvalía. Por eso ha dado tranquilidad. Y esto, si lo pensamos,
¿Para qué sirve? Pues sirve, entre otras cosas, para que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo puedan aumentar tipos de interés sin importar demasiado o sin ya que la importancia que pueda tener, el daño que puedan hacer esa subida de tipos de interés al valor de los bonos en la cartera de vencimiento ya no sea determinante de la situación de solvencia de los bancos. También hay que decir que la situación de los bancos no tiene nada que ver con aquella del 2008. Ni las tasas de morosidad son las que son, ni el crédito se concedió en las condiciones que se concedió en los años previos. En fin, es un marco completamente distinto y además les pilla a todos muy entrenados. Aquella sirvió para que los bancos centrales se entrenaran en algunas cosas, que los políticos pudieran inventar otros y que los bancos se acostumbraran a soportar estas situaciones con resistencia, más que con resiliencia. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que va a haber nuevas subidas de tipos de interés, aunque también creo que el techo está más cerca de lo que veíamos hace tal vez 2 meses. Yo creo que la recesión que tú has señalado antes, a mí me parece que es inevitable. Es más, mi sorpresa no es que la haya. Si recuerdas, Sergio, en los primeros meses de este año, la gente se había olvidado de esa posibilidad de recesión, ya se hablaba de, bueno, igual no hay ni siquiera soft lending, simplemente seguimos creciendo y tal. Y vamos a ver, centrémonos. Sería una sorpresa que los bancos centrales no se pasaran de frenada cuando siempre se han pasado de frenada. Sería una sorpresa que la inversión de la curva de tipos, que antes estaba invertida en 2 años, hace año y medio estaba invertida en el tramo de 2 años y ahora se ha ido acercando esa inversión a tramos más cortos, señalando ya que el problema lo vamos a tener a 6 meses vista, pues va a ser una sorpresa que esa curva de tipos de interés, que sí que refleja un consenso interesante, el que paga, el que pone dinero en el carry trade de los bonos, el que se la juega a decir que los tipos a largo, que los problemas a largo plazo son inferiores que los problemas a corto plazo. Que eso falle, para mí sería una sorpresa. Si sumamos las dos, yo creo que sería una sorpresa muy grande que no incurriéramos en una recesión. Más si estamos en un periodo en el que vemos que los tipos van a permanecer altos. Los bancos centrales, como dice José Codina y señaló recientemente esta misma semana en un correo electrónico, pues decía, ojo, los bancos centrales hay que recordar, no son proactivos, son reactivos, reaccionan a lo que sucede y suelen actuar tarde. Yo creo que no empezarán a bajar tipos hasta que no vean que efectivamente las acciones y la situación les lleva a una recesión, que se han pasado tal vez de frenada y, por lo tanto, vamos a mantener tipos altos durante determinado tiempo y, por otra parte, tenemos la inflación, que aunque se está corrigiendo, hay que recordar que, viendo la historia, porque es en lo que nos podemos basar, la inflación siempre se ha corregido de una forma más o menos sencilla y fácil de un momento muy alto a un tramo más intermedio, por ejemplo, una inflación en 4, 3,5, 4%, pero que después de ahí bajarla hasta los objetivos de los bancos centrales cuesta muchísimo trabajo. Por lo tanto, tenemos un escenario de inflación que va a permanecer alta durante bastante más tiempo de lo que se lee en algunos medios, tipos de interés que aunque dejen de subir próximamente en junio, aunque sea verdad que en junio dejan de subir y que se quedan en ese 5, 5,25% como mucho en Estados Unidos, 4% en Europa, pues yo creo que van a permanecer altos más tiempo de lo que descuenta el mercado, no va a ser tan rápido el proceso de comenzar a bajar y por último, por lo tanto, vamos a tener una mayor morosidad, vamos a tener un mayor consumo, vamos a tener una menor oferta de crédito y por lo tanto, pues el caldo de cultivo para que haya una recesión. Así son las cosas. Dentro de lo que hablabas de Powell, ya lo dijo, no en esta última, no sé si fue el anterior, ya mencionó que con toda esta subida ellos mismos pensaban que se iban a pasar de frenada y que en parte no les importaba y que por el camino iban a romper algo. Y de lo que hablas de la morosidad, el ejemplo yo creo más claro lo estamos empezando a ver con los ICO, ¿no? Ya las empresas, después de pasar todos los trámites, de tener que
pedir excedencias, vamos a decir, o moratorias, mejor dicho, para pagarlos, ya se está empezando a elevar, ha pasado un 3 a un 12% en este primer trimestre la morosidad en cuanto a los ICOs. Eso, como tú dices, lo iremos trasladando, pues por desgracia, espero que no del todo, otra vez a las hipotecas, a aquellos que tengan las hipotecas con esta subida, a las empresas, en las líneas de financiación, etcétera, que vayan teniendo, ahí sí que vamos a tener problemas. Y luego te añadiría, ya a título como asesor, ¿no?, de cara a tus clientes, etcétera, si tú eres de los, ya sabemos, lo digo por ejemplo, la corriente de inversión, ¿no?, de los value investing, que sabes que generalmente, por lo menos los que tenemos en España, ven venir un banco y salen corriendo en la otra dirección, ¿no? Entonces, si quieres añadir algo a lo que yo he dicho, perfecto, y si no, la otra pregunta sería, ¿cómo ves tú los bancos? ¿Tú aconsejas invertir en bancos o eres tan partidario de mejor tenerlos lejos? Bueno, respecto a lo que acabas de comentar, antes de empezar esta entrevista conmigo, te escuchaba hablar del incremento de los concursos de acreedores en España, ¿no? Si tenemos en cuenta que España es el país, uno de los países que más ha crecido en la Unión Europea, por encima de la media claramente, y ha crecido más que otros países con los que nos gusta compararnos, como Francia, como Alemania, como Austria, como Italia, como incluso Portugal o el Reino Unido. Si tenemos en cuenta eso, fíjate si estamos nosotros así, como estarán otros que no han crecido tanto, con los mismos problemas de fondo que tienen. Y respecto a lo que me dices en los bancos, pues verás, claro, siempre es bueno invertir en empresas que tengan expectativas y que las previsiones sean de incremento de márgenes y de beneficios. Esos son los bancos. Los bancos, en la situación en la que están viviendo, pues están aumentando sus márgenes e incrementando sus beneficios. Pero luego está la otra cuestión, es ¿cuánto de eso ha recogido las cotizaciones? Claro, las cotizaciones de los bancos, en una parte, especialmente a partir del mes de noviembre, yo creo que empezaron a recoger en exceso no en exceso, pero empezaron a recoger solo lo bueno, y así lo advertí en alguna intervención. Cuidado a partir de determinados niveles, porque a lo mejor ya se está descontando, ya se está teniendo en cuenta esas mejoras de márgenes y a lo mejor en exceso. Se estaba cogiendo todo lo bueno y no lo malo, y lo malo lo estamos viendo. Oiga, que si una empresa ve minusvalorado su patrimonio, aunque no esté contabilizado como son las carteras a vencimiento, esto debería tener reflejo en el valor intrínseco de la acción. Oiga, que es que va a haber un aumento de la morosidad. Oiga, que va a haber una contracción del crédito porque la política de los bancos centrales va encaminada a que haya un enfriamiento, a que se consuma menos, a que la inflación baje, a que por lo tanto no sea tan fácil obtener esa financiación. Y por lo tanto, si vas a tener un incremento de la morosidad, eso va en contra de tu cuenta de resultados también. Es decir, esas cuestiones negativas nos habían cogido. Este ajuste que ha venido en los bancos ha sido muy rápido. A mí no me sorprende el ajuste, sí me sorprende la rapidez y el motivo, porque prácticamente han metido a todos los bancos en el mismo cazo. Y no todos los bancos están en la misma situación, ni muchísimo menos. Ya he dicho antes que no es la misma situación que 2007 y 2008, para nada, en absoluto, pero es que además no todos los bancos son iguales y, en fin, hay entidades que no deberían haberse visto tan afectadas como se han visto. No obstante, yo creo, a mí me da la impresión de que todavía queda algún exceso que corregir, ¿no? Y yo creo que ahora estamos viendo un rebote interesante, importante, porque se había caído con demasiada rapidez y eso suele conducir a un rebote, a una reacción inmediata de cierto calado, como la que estamos viendo. Creo que puede proseguir, pero también me da la impresión de que vamos a vivir otro tramo. Y en ese tramo, especialmente si vuelve a aparecer el pánico, es donde se pueden pescar oportunidades. No sé, estoy pensando si por un casual nos encontrábamos al BBVA cotizando por niveles de 5,50 o 5,60, si nos encontrásemos a Bankinter cotizando en niveles de 4,20, una cosa así, si se diera esa circunstancia, si nos encontrásemos, por ejemplo, al Sabadell en una banda entre los 0,80 y los 0,90, para mí serían claras oportunidades de inversión. Ahora mismo, como tú bien dices, y como te he escuchado y como buen planificador, sabes que el éxito depende en gran medida, la mayor parte del éxito en las inversiones, de la correcta asignación de activos, entre otras, que lo que está a largo plazo pueda permanecer a largo plazo. Eso es lo más importante, lo has señalado antes. Y por lo tanto, invertir en bancos, sí, como en cualquier otra cosa, siempre y cuando ocupen el espacio que se merecen dentro del conjunto de inversiones de una cartera.
Nos quedan 5 minutos, Jorge, y la siguiente pregunta, ya que estamos hablando un poco de ese largo plazo a la hora de asignar activos, etcétera, tú a tus clientes les estás llevando, vamos a decir, por el camino de la renta fija. ¿O crees que todavía hay que esperar un poquito quizás a ese momento? No digo por ajustar perfectamente el timing, porque eso ya sabemos que a veces ocurre, pero es de chiripa, no es, no es lo habitual, ¿no? Yo lo que digo es que cuando tú por timing de repente pillas un movimiento muy grande en algún activo, es casualidad, no puedes entrar o bien por debajo o te pasas por arriba, lo pasas un poquito mal, pero al final hay que entender cuál es la temporalidad de la inversión, ¿no? En este caso, ¿tú todavía esperarías por renta fija o ya vas haciendo ciertos asesoramientos puntuales, a lo mejor más bien en renta corporativa que todavía en bonos nacionales? Bien, aquí vamos a dividir rápidamente. Para empezar, más de la mitad del ahorro de los españoles está en depósitos y dinero a la vista. ¿De acuerdo? Sí. El dinero a la vista, además, está sin remunerar o con remuneración muy escasa. Empezamos a ver cuentas remuneradas, pero muy escasos. Vale, partamos de una base. Eso para mí no es solamente un problema de cultura financiera. La mayor parte de ese dinero estoy convencido de que es que debe estar así. Por otras cuestiones, porque no es invertible, porque a lo mejor la familia que tiene ese ahorro no tiene capacidad de ahorro y lo necesita ir tirando de ello para hacer frente a sus gastos comunes, etcétera. En fin, hay muchas circunstancias. Pero también estoy seguro de que una parte importante sí es invertible. Y claro, aquí viene la segunda parte. ¿Cómo pegamos el salto de ahorrador a inversor? Tampoco lo podemos hacer a lo bruto porque en el momento que venga un episodio de volatilidad la gente se asusta y sale corriendo. Y hay que ir paso a paso. Lo que sí hay que decirles es qué alternativas tienen para que viendo todas las cartas que pueden jugar, decidan si juegan o no juegan, si invierten o no lo hacen. En este caso, pues a los depósitos siempre hay que decir que siempre hay algo mejor que los depósitos bancarios, siempre con la misma seguridad, que son las letras. Y las letras, además, a través de un fondo de inversión, de un fondo monetario. Ahora que por fortuna volvemos a tener remunerado el dinero, pues en vez de un depósito, ¿por qué no haces un fondo monetario que además, como te invierte a plazos muy cortitos, ¿qué ocurre? Que si hay subidas de tipos de interés como las que están sucediendo, pues te va a ir cogiendo, van a ir venciendo unas, te va renovando por otras y te va a ir cogiendo esas subidas de tipo de interés. Y eso siempre te va a pagar más que el depósito. Liquidez de un día para otro, es decir, no lo tienes inmediato. Vale, y después, efectivamente, hay dinero que tiene que permanecer en cuenta corriente y ahí poca alternativa hay. Pero desde luego siempre es mejor sacar un 3 que un 2%. No vamos a conseguir batir la inflación con seguridad moviéndonos en ese tramo de plazo, ¿no? Y en ese tipo de instrumento que es tan seguro. Pero siempre es mejor sacar un 3 que un 2 y siempre es mejor un 3 que desde luego el 0 de una cuenta corriente. Por lo tanto, también aquí hay que hilar muy fino en cuánto dinero dejamos a la vista, no dejar en exceso, porque en un periodo de inflación como el que estamos y en el que vamos a permanecer, cada euro cuenta. Y pasando a la segunda pregunta, nosotros ya empezamos a aumentar duración en octubre del año pasado, porque observamos una circunstancia. Bueno, de entrada, la duración de la renta fija para nosotros es importante en un sentido. Durante mucho tiempo estuvimos desinvertidos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que obteníamos de la renta fija no era suficiente para estar seguros de que íbamos a superar la inflación en ese periodo. Me explico. Si yo estoy invirtiendo en una duración de 7 años, digo, bueno, ¿cuál estimo que puede ser la inflación de esos 7 años? Me cojo medias históricas que andan no por el 2,5 o el 2% de los objetivos de los bancos centrales, una real de mercado. Dices, oye, 3,30. Oye, pues yo por lo menos le voy a exigir un 4% de rentabilidad. Eso no lo empezamos a encontrar hasta el año pasado, hasta el mes de junio o julio. En el mes de junio empezamos con una incursión tímida, pero como estábamos todavía en subidas de tipos de interés, era inversión en renta fija, grado de inversión y corto plazo. ¿Vale? En octubre la empezamos a aumentar. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos en que hemos observado lo siguiente. Respecto al agosto del año pasado, a septiembre del año pasado, en este momento, las rentabilidades que obtenemos en distintos grados son inferiores en general a las que obteníamos en septiembre, los retornos que tenemos ahora. Hay un fenómeno y es el momento de la renta fija. Si hace un año y medio, en agosto del año 2021, para encontrar rentabilidades por encima del 4 teníamos que hundirnos y bucear en el high yield o los bonos basura o
los bonos de alto rendimiento, ahora resulta que por el 4% está hasta el triple A. Ujú. Es muy interesante. Con lo cual, yo creo que por duración es claro el momento de decir, oye, hay que inventar duración con cierta decisión en el grado de inversión. El high yield yo creo que debe esperar, porque hay que recordar una cosa, que una cosa son los tipos oficiales y otra cosa son los tipos de mercado. Lo ha señalado antes, el Euribor, a cuánto se financian las empresas. Y aunque los tipos oficiales dejen de crecer, el crédito a las empresas, los mercados de crédito se mueven más por cómo les va a las empresas. Y aquí es donde todavía podemos ver escalada en la financiación. Por lo tanto, sí estaría, y estoy decidido, y así se lo hemos trasladado a los clientes, en invertir 2/3 de lo que está estimado invertir en renta fija, llevarlo a renta fija, grado de inversión, aumentando duración. Sin embargo, en el high yield simplemente estamos invirtiendo 1/3 y tenemos reservados 2/3, esperando que haya todavía mejores retornos más adelante. Pues Jorge del Canto, CEO de Merisa Patrimonios, ha sido un placer como siempre. Estabas invitado a otro día. Gracias como siempre también por cómo explicas, ¿no? Que al final de cara al oyente es fácil entenderlo, porque muchas veces nosotros los profesionales empezamos a utilizar ciertos tecnicismos y al final se pierde el oyente. Así es cierto. Bueno, pues Pues muchas gracias, Sergio, y hasta dentro de 15 días. hasta dentro de 15 días, Jorge.